¿Qué tal tengan todos ustedes el día de hoy? Hoy, domingo 17 de marzo, tenemos un gran tema, un estudio bíblico llamado ¿Eres santo o pecador? Y espero que lo disfrutes, que compartas, porque vamos a hacer pues lo que nos gusta hacer, predicar la palabra. Yo soy tu amigo y hermano el pastor Alberto Marín, transmitiendo en vivo desde Acapulco, México, para todas las naciones. Estamos en El Buen Pastor y la Iglesia de las Naciones. Te voy a dejar con esta alabanza de adoración para que vayamos a empezar a bajar la presencia del Espíritu Santo. Se estremezca ante la majestad de Jesús. Él vino como un cordero, Él vino como un cordero, Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar, el león de Judá. Él vino como un cordero, Él vino como un redentor. Él volverá. Señor, anhelamos ver tu reino aquí. Aquí y ahora anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Y Señor, que cuando vos vengas nos encuentres amándote.
la majestad de Jesús, y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, y que ruja el león, que la tierra se estremezca
bueno, ¿qué tal tengan el día de hoy? Hoy, que es domingo y estamos en este formato de prédicas en línea, prédicas en líneas por instrucciones del Espíritu Santo. El tema de hoy es bien importante porque es un tema que a mí me sorprendió. Les recuerdo que siempre me gusta dar testimonio de todo, porque está escrito que hay que dar testimonio de lo que hacemos. El tema es: ¿eres santo o pecador? Y es un tema que a mí en lo particular fue un examen. Me invitaron a un evangelismo con un pastor que representa a una comunidad internacional de coreanos que han predicado en línea a 100,000 personas al mismo tiempo. ¿Se imaginan evangelizar en línea a 100,000 personas al mismo tiempo? Pues eso es un milagro, porque solamente Dios lo puede hacer. Y saludo a todos los que se están conectando. Vamos a ver aquí en la pantalla nuestra hermana de Bolivia, a nuestro hermano Uciel, a nuestra hermana Jimena, y los invito a que sigan compartiendo el día de hoy. Este tema es tremendo porque a mí me sorprendió. Por eso la pregunta: si eres santo o pecador. Y sabemos que está escrito que nadie se puede decir santo porque estamos pecando de mentirosos al decirnos que somos completamente santos, porque nadie es perfecto. Pero cuando yo estuve en este evangelismo que nos dieron a cada uno que formamos parte de un equipo, que estamos en un proyecto, me impresionó porque me explicaron esto que te voy a leer antes de ir a la pantalla para verlos, el estudio bíblico con los versículos que me dio el Espíritu Santo. En Hechos 10, versículo 1 al 4, dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus palabras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Pero en la versión de Reina Valera dice que Dios tiene memoria de las oraciones. Entonces, cuando yo llegué a esta parte, me sorprendió mucho, porque la pregunta del tema es: si eres santo o eres pecador. Yo, como todos ustedes, me dejo dirigir con el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo es de que yo puedo darte una palabra. No lo hago ni por emoción ni por sentimientos. Y vamos a ver este primer versículo. Pero antes, la introducción, el contexto de este tema. La Biblia dice que ya somos santos en Cristo, pero también aclara que todavía no somos en su sentido pleno. El significado de la palabra santo es simplemente separado o apartado para Dios. El cristiano es santo porque ya no es hijo de Satanás, sino hijo de Dios. Y podemos ver en esta parte del contexto del tema que santo significa estar apartado y estar consagrado a Dios. Pero es una pregunta muy fuerte, porque muchos
creemos que no somos santos. Muchos creemos que somos impuros, pero la palabra nos demuestra otra perspectiva y otra vertiente a través de lo que es el Evangelio de Cristo, por medio de Pablo, por medio de Juan, por medio de Jesús. Y aquí es donde a mí me sorprende, porque en el tema, para recapitular, y los que se van acercando, conectando en vivo, ¿eres santo o pecador? Es una pregunta que tú te debes de hacer todos los días de tu vida para ver y medirte cómo estás espiritualmente. Y entonces, retomando las palabras de Cornelio, aquí en este versículo, en la versión de Reina Valera 1960, dice en Hechos 10:4, él mirándolo fijamente, o sea, el ángel, a Cornelio, y atemorizado, o sea, atemorizado porque tenía temor de Dios. Cornelio era alguien que servía a Dios y hacía muchas buenas obras. Y le pregunta al ángel, e incluso le dijo, ¿qué es, Señor?, con respeto. Y le dijo el ángel a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y aquí es donde yo me sorprendí, porque aquí dice que han subido para memoria delante de Dios. Entonces, esto significa que tus oraciones no son escuchadas realmente, que tú clamas a Dios día a día, pero Él no te está escuchando, solamente está en sus memorias tus oraciones. Y las oraciones, si están en las memorias de Dios, significa que tú, entre 1 millón de almas en esta tierra, en este mundo, claman por oración para que la bendición llegue, pero casi siempre oras para pedir perdón. Hoy en día vemos que se predica mucho el evangelio de la prosperidad y de la bendición, pero nadie predica el evangelio de Cristo, de la salvación. Y esto es algo muy importante, porque la palabra nos enseña que tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones, predicando este evangelio, el evangelio de Jesús. Entonces, sabiendo esto, tú te preguntarás, ¿por qué te sientes con la culpa? ¿Por qué siempre te sientes sucio, impuro, que no la haces en las cosas de Dios? Te caes, te levantas, te deprimes, te sientes triste y luego te sientes motivado, y así llevas tu vida espiritual. Pero hay una palabra que el día de hoy nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Rey de Reyes, nos comparte a través de su Espíritu Santo. Y esto es bien importante para que tú entiendas a profundidad quién eres delante de Dios. Y como siempre, todo lo vamos a hacer con la palabra. Entonces te preguntarás, ¿y si yo le oro a Dios? Si yo hago mis oraciones, yo me consagro todos los días, y yo doblo rodillas en la madrugada, entro a ayunos, asisto a la iglesia, doy mi diezmo, doy ofrendas. Entonces, si no me oye Dios, ¿quién me escucha? ¿Por qué mis oraciones están en la memoria de Dios? Y esta es una pregunta bien importante, porque si tus oraciones están en la memoria de Dios, ¿quién le recuerda a Dios tus oraciones? ¿Quién le recuerda a Dios que estás orando todo el tiempo? ¿Quién le recuerda a Dios que estás de rodillas? ¿Quién le recuerda a Dios que te escuche? Pues vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia. Por eso el tema es bien importante. Compártelo en tu iglesia. Si no predican el evangelio de los últimos tiempos,
tú predícalo. Por eso el tema ¿eres santo o pecador? Es una pregunta que a mí me llamó bastante la atención, porque todos sabemos que no somos perfectos y que somos pecadores, pero es lo que sabemos porque es la doctrina que nos han enseñado. Y entonces, ¿cuál es la doctrina que nos enseñó Jesucristo realmente? ¿Cuál es realmente la esencia del Evangelio de Cristo y de la salvación? Podemos ver en Éxodo 33:20 algo bien importante, que cuando Moisés sube a recibir los mandamientos en este libro de Éxodo, este versículo también es fuerte porque declara algo bien interesante. Declara: pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, que nadie puede ver el rostro de Dios y seguir con vida? Lo que significa que para ver el rostro de Dios y seguir pues con vida eterna, se necesita de un intermediario. Para que Dios escuche tus oraciones, porque siempre te preguntas: siento que Dios no me escucha, siento que Dios no me cumple, y te cuestionas y te culpabilizas, pero no te has preguntado por qué nadie puede ver el rostro y por qué el mismo Dios le dijo a Moisés que morirías si ves su rostro. Imagínate el tremendo poder que tiene, que si llegaras a intentar ver el rostro de Dios, pues ya no respiras. En un abrir y cerrar de ojos, pues desapareces de la faz de la tierra. Pero en la ley antigua del Pentateuco era diferente, porque todavía no se predicaba el evangelio que vino a posicionar la cristiandad desde la crucifixión de Cristo hasta nuestros días. En el siguiente versículo podemos ver en Levítico 19:21: no obstante, el hombre deberá ofrecer al Señor un carnero como ofrenda por su culpa. En esto podemos ver que la culpa te hace sentir que eres un pecador. Si tienes el sentimiento de culpa, significa que en tu vida espiritual hay algo que no te hace sentir libre, que no te hace sentir cómodo. Y por eso, en este versículo podemos observar que llevaban en aquel entonces, antes de que Cristo apareciera en la escena de su evangelio, en su nacimiento, que antes ofrecían ofrendas a Dios por la culpa y llevaban un carnero. Dice: lo llevará a la entrada de la tienda de la reunión, y el sacerdote pedirá perdón ante el Señor por el pecado cometido. En este caso, el pastor sería el que recibiera este carnero y lo sacrificaría delante del Señor para perdón de tus pecados. De este modo serías perdonado. Como dice aquí, el sacerdote pedirá perdón ante el Señor por el pecado cometido. De este modo su pecado será perdonado. Y aquí podemos ver que en la antigüedad se ofrendaba. Hoy en día las iglesias manejan las ofrendas ya no como perdón de pecados, sino como negocio y como sustento para sus vidas o para las iglesias. No digo que todas, y no digo que todos los pastores, pero hay que reconocer que estamos en los tiempos de la apostasía, donde todos apostarán a la fe. O sea, ya no creerán tanto en el evangelio de Jesús, ya no creerán en la santidad, ya no creerán ni en los pecados, simplemente se justificarán y lavarán sus manos dando ofrendas económicas para no sentir este sentimiento de culpa. Es como si tú compraras el perdón y dijeras: voy a ofrendarle al pastor, y tú ya te vas contento y el pastor recibe la ofrenda con sonrisa de oreja a oreja y tú ya estás bien en paz, según tú,
Y el pastor está bien contento porque ofrendaste. Entonces, esto se hace actualmente. Y en la antigüedad no se daba dinero. Se agarraba un ternero, un cabrito, un borreguito, un animal puro, y lo sacrificaban delante de Dios en el espíritu. Físicamente le quitaban la vida al carnero, y entonces así eras perdonado. Pero el tiempo cambió después de la llegada de Cristo, y podemos ver algo bien interesante que dice en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjense qué tan profundo es la Biblia ahí, y cómo nos dice que Jesús tomando vinagre, o sea, tomar vinagre es amargo, o sea, es una amargura. De los que han probado el vinagre saben que ni quita la sed, y además es amargo. O sea, nuestro Señor Jesús malamente le dieron en vez de agua para su sed, para quitar su sed en vez de agua, cuando Él dijo que Él es el agua de vida y el que tomara de Él no tendría sed jamás. Imagínense que el mismo hombre ni siquiera le dio agua natural, sino vinagre. Y Él tomando vinagre sin poder saciar su sed, agonizando en la cruz, bebió la amargura, el amargo sabor de tu pecado, el amargo sabor de lo que te culpa todos los días. Pero dijo una palabra bien importante, dijo: consumado es, que significa, en otras palabras, hecho está. Y es bien importante que entiendas este estudio, porque así es como te vas a dar cuenta por qué en verdad eres santo y ya no eres un pecador. Pero el pastor o tus hermanos en Cristo o tu familia en Cristo todo el tiempo te van a acusar, todo el tiempo te van a señalar, y tú mismo te vas a sentir culpable de todo lo que haces, porque no tienes la libertad espiritual, porque has llevado una doctrina donde todo el tiempo te hacen sentir culpable. Y ese es el negocio de las iglesias. El sentimiento de culpa tiene todas las iglesias llenas, y por eso es un gran negocio. Y ese sentimiento de culpa, pues tú vas cada domingo a dar tu diezmo, a dar tu ofrendita, y de esa manera sientes que te liberas de la culpa, pero no te has puesto a analizar y a escudriñar la libertad por la cual dijo Jesús: yo los hago libres y no esclavos. Por eso Él dijo consumado es, porque lo dijo en la cruz, en ese último trago amargo, agonizando cuando entrega su espíritu. Jesús dice: consumado es, hecho está, se acabó. ¿Qué se acabó? El pecado del mundo. ¿Qué se consumió en ese último trago que le dio, en su último aliento de vida antes de morir? Se tragó la amargura de lo que representa el pecado, tanto el original como todos los que vendrían después de su muerte. No solamente el de ese tiempo, no. Al decir consumado es, dijo que se consumió toda la maldad del alma por medio de su sacrificio. Y entonces vemos que ya Jesús fue el que dio su vida delante de su Padre en una cruz, delante del Señor, y ya no es necesario que llevaras entonces un carnero, un borreguito, una ovejita, una cabrita, y la dieras en ofrenda. Y ojo con lo que voy a decir, y a lo mejor incomoda a algunas iglesias, pero
Lo siento, yo tengo que decir lo que el Espíritu me ministra. No hay necesidad de ofrendar para que tú sientas que ya no tienes que cargar con la culpa. Porque aquel que dijo consumado es, y lo dijo bien, que ya se había acabado a partir de su sacrificio y su muerte el pecado del mundo, después de su muerte en todas las generaciones. Y aquí podemos ver que si eres santo o pecador, esa es la pregunta que te haces todos los días de tu vida. Y es una cruz que estás cargando, una cruz que ya no debes de cargar, porque el mismo Jesucristo dijo: si te sientes cansado y andas todo afligido y ya no puedes con la cruz, que se la des a Él y Él va a cargar todas tus aflicciones. Todo cristiano sabe que se siente culpable, pero eso no es el evangelio de Cristo, porque Cristo murió por amor y Dios dio a su Hijo por amor a ti que estás escuchando el día de hoy. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿Quién crees que te llamó? Jesucristo te llamó, así como cuando fue por los discípulos. Jesucristo llamó a cada uno de los discípulos e incluso les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en esa época le dijo a Jesús: Él ya no se llamará fulano, o mengano, o perengano, o Pedro, o Paco, o Pablo. Simplemente el Espíritu Santo de Dios le dio la instrucción de cambiarle el nombre, porque a partir de tú recibir a Cristo, recibir su santo nombre, tú ya estás libre de toda culpa, libre de la esclavitud de la culpa y libre de ser un pecador desde tu nacimiento. Y es bien importante que aprendas lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, para que entiendas y no seas un adoctrinado más, que estés cargando con una culpa sin saber que delante de tus ojos tienes la vida por delante para vivir feliz y no atemorizado con un sentimiento de culpa que no te corresponde. En Gálatas 3:26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Recuerdan que dije que el significado de santo al inicio de esta prédica significa apartado, apartado del mundo. Cuando tú recibes por fe el nombre de Cristo Jesús, decidiste apartarte del mundo, caminar en fe, y en el momento que recibes por fe el nombre de Jesús como tu salvación, aceptaste ser libre de toda culpa, ser libre de pecado. Y esto es bien importante, hermano y hermana, porque ¿recuerdan cuando Pedro le pregunta a Jesús? Le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le contesta: hasta 70 veces 7. Si multiplicamos 70 veces 7, podemos ver que son 490 veces. El tiempo que duró en el éxodo y en andar en todas las vueltas que andaba dando Moisés a Egipto con los de Israel, fueron 490 años. Eso fue una revelación que recibí hace unos años y me sorprendió. Pero eso, en lo espiritual, cuando Jesús le contesta a Pedro 490 veces, resumido en 70 veces 7, significa que es un perdón infinito. Si a Pedro le dijo
Jesús, tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7, significa que tú, siendo hermano de Cristo e hijo de Dios, cuando Él se fue dijo, los mando a hacer un mandamiento, 2 mandamientos los mando a hacer, que es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus entrañas, con todo tu corazón, con todo tu ser, tu tiempo, con toda tu fe. Amarás a Él por primero en todo, y después dices: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si sabes amar a Dios, entonces sabrás amar a tu prójimo, aun cuando te lastime, aun cuando te haga daño, aun cuando hable mal de ti, aun cuando te ponga el pie, aun cuando se enoje contigo. Tienes que agarrarte de la palabra, porque Jesús en su último instante dijo: consumado es. Y es bien importante que entiendas que ya hecho está. No puedes vivir en una vida de culpa, porque entonces estás viviendo todavía en tinieblas. No puedes vivir en una vida donde tú estés cargando una cruz que ya no te corresponde cargar. Jesús dice que el que quiera ser discípulo, cargue su cruz y sígalo. Pero no significa que cargues una cruz de sufrimiento, porque viniendo de un Dios de amor, ¿por qué tendrías que cargar una cruz de sufrimiento? Entonces estás haciendo a un lado el sacrificio de Jesús y tú estás sintiéndote el Cristo y te clavas en una cruz que ni te corresponde estar clavado ahí. En el siguiente versículo, en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y aquí es importante retomar cómo en Efesios bendicen al Padre de nuestro Señor, el Cristo, Yeshua HaMashiach, quien nos bendijo de toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. O sea, tú todavía no llegas al cielo y ya eres bendecido en el cielo por el hecho de aceptar el nombre de Cristo. Y esto es muy importante, hermano, porque esto es lo que te hace libre de la culpa, libre del pecado. Tú ya no eres un pecador porque aceptaste a Cristo. Te puedes equivocar, pero no te pueden decir pecador. Te preguntarás: pero no soy santo. La palabra dice que somos santos si tienes fe en su nombre. La palabra dice que Dios, desde antes de que se fundara el mundo, te escogió a ti porque eres santo. O sea, te apartó a ti del mundo de Satanás, porque Él ya sabía que eres santo. Si no fuera así, Jesús no va y te busca, porque tú te puedes negar al Evangelio, tú te puedes hacer que no escuchas, la que no escuchas, pero no te puedes esconder de Dios, ni de tu propósito por el cual estás aquí en este mundo. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es bien importante, hermano, porque la ley de antes te condenaba y tú te sentías culpable por todo esto. Pero en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo, en Yeshua HaMashiach, te libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta lo importante que es entender este penúltimo versículo con el que ya cerramos esta transmisión, casi a un versículo de terminar?
es bien importante, hermano, que entiendas que ya no hay una ley que te juzgue ni te culpe, porque tú aceptaste el nombre de Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Y aquí es donde mucha gente está equivocada. Aquí es donde muchos hermanos están equivocados, porque viven un evangelio distinto al evangelio que predicó Jesús y enseñó Jesús a través de sus discípulos. Viven un evangelio de culpa, un evangelio de: si me pongo este vestido, ¿qué van a decir de mí? Si me visto con pantalones rotos, ¿qué van a decir de mí? Siempre te culpas a ti mismo, siempre le crees a tus pensamientos y no le crees al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y entonces, si Cristo pagó el precio y dijo literalmente, en pocas palabras, consumado es, esto significa que ya no existe el pecado, que ya no existe la muerte espiritual. En el último versículo, segunda de Tesalonicenses 2:13, nosotros, en cambio, siempre debemos de dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como a los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Y este versículo cerramos esta enseñanza porque era importante compartirte lo que me sucedió a mí, porque yo también me culpaba, yo también no me sentía libre, siempre decía: perdóname, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, porque no había llegado el momento de que alguien me enseñara exactamente el evangelio de Jesús, que es el perdón del pecado eterno. No importa cuántas veces peques, ya estás perdonado en Cristo Jesús. Y esto no significa que hoy fornicas y mañana te arrepientes y pasado vuelves a fornicar. Y hablo en todo el sentido de la palabra, no solamente en lo sexual. Fornicar es diferentes maneras. Puedes fornicar creyendo en otra doctrina, puedes fornicar creyendo en otras enseñanzas que no son bíblicas, pero que son de otras religiones o tradiciones. Puedes fornicar incluso cuando crees en la brujería, ya estás fornicando. Incluso cuando crees en la hechicería, ya estás fornicando. La fornicación no solamente significa en el acto sexual, en lo espiritual es traicionar a Jesús, es traicionar a Dios, es traicionar al Espíritu Santo, es traicionar al cielo y a todos los ángeles. Eso es fornicar en lo espiritual, que tú adulteraste tu fe, adulteraste tu esperanza y decidiste vivir de nuevo en el pecado, perdiendo tu santidad. Así que, hermano y hermana, yo espero que este tema, ¿eres santo o pecador?, te ayude a entender lo importante que es que dejes de cargar una cruz que ya no te corresponde. Tú ya no eres un pecador y sí eres un santo. No te culpes, porque la palabra es verdadera y escrito está que el que cree en su nombre
ya es libre de todo pecado. Por eso Jesús había dicho cuando quisieron culpar a María Magdalena y apedrearla hasta asesinarla. Por eso Jesús dijo: el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Obviamente Jesús, en su sabiduría divina, estaba exponiendo a todo aquel que se siente santo, culpable por querer destruir a una mujer. Eso ya te convierte en un pecador, el querer lastimar con la palabra, el usar la palabra para castigar. Cuando Jesús murió para hacerte libre y ya no ser castigado por el Padre y por su ira y por sus juicios venideros. Así que, hermanos, vamos a entrar en esta oración. Una oración de liberación de toda carga y toda culpa en tu corazón. ¿Qué es lo que me está ministrando el Espíritu Santo del Señor? Él es el que me está diciendo que esta oración sea para liberación de toda carga, de toda culpa y de todo aquello que te atormenta. Así que cierra tus ojos. Cierra tus ojos, pon tu mano en el corazón y di con toda tu honestidad: amado Padre Celestial, tú que estás en el cielo y que delante de ti, delante de tu presencia, quedaría completamente sin vida. Tú que recuerdas solamente mis oraciones y que no las escuchas porque yo no soy un ángel, sigo siendo carne, sigo estando en este plano, sigo estando aquí en la tierra. Mas sin embargo, por tu gran amor hacia mí y hacia tu creación, pusiste en medio para escuchar mis oraciones a nuestro Señor Jesús, Yeshua HaMashiach. Y porque creo en su nombre, yo me libero en el nombre de Jesús de toda carga, de toda culpa, de todo sentimiento de amargura, de todo sentimiento de nostalgia, de todo sentimiento de impotencia. Hoy y solo hoy, por los siglos de los siglos, soy libre y no esclavo de lo que me hizo creer el hombre, de lo que me acusa Satanás, de lo que me hacen sentir aquellos que dicen: Señor, Señor, en tu nombre. Shemeklia Peshendia, Soshendia Lokle, Alayestenat Show Binis Niaba, Shenidis Double Nia Haste, and Dalgi Sendi Hate Yistelai. Bendición de el año con el Espíritu Santo de todos los simples hiciste. En la gloria, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Erinor. Cashinam en el Yeshua HaMashiach. Shinaz de Shen y Kieste. Siete de siete She. Porque el Rey de Reyes viene a limpiar la maldad, como está escrito, porque consumado es. Satanás, las élites, todos sus aliados saben que les quedan pocos años, pocos meses, pero nosotros que estamos viviendo por fe, no por obras, no por frutos, porque así como Cornelio se consagraba
por obras, por frutos y en oración diaria. Eso nos demuestra que la salvación no es ni por obras, ni por frutos, ni por ofrendas. La salvación ya la tienes desde que tú aceptaste a tu Señor Jesús como tu único Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por medio de la cruz, ese último trago amargo del sabor del pecado del mundo y de todo el mundo que ha de venir y que sigue existiendo, se consumió cuando Él entregó su espíritu, no a la muerte, sino a su Padre. Por eso hecho está, eres libre y eres santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu semana, que Dios te dé el alimento espiritual de estos últimos tiempos, que Dios te dé una nueva armadura, que Dios por medio de su Espíritu Santo te siga dirigiendo y haciéndote sentir el que eres, el que serás y el que vivirá eternamente. Yo soy tu amigo y tu hermano, el pastor y profeta Alberto Marín, y nos vemos en la siguiente transmisión en la Iglesia El Buen Pastor, Iglesia de las Naciones, predicando desde México, desde donde seguimos vivos, aunque el demonio se ponga en contra. Desde Acapulco, Guerrero, México. Amén, amén y amén. Aleluya, tu iglesia clama hosana en las alturas, sí, Señor, amén. Yeshua, cantamos Jehová Sama, el gran yo soy Nisi Shaddai, Yahweh. Dice ciertamente vengo pronto. Amén, sí, Señor Jesús, ven. El Espíritu y la novia dicen ven. El que oiga diga ven. Y el que tenga sed venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en este lugar. Amén. Tu iglesia clama hosana en las alturas.